Y hoy tenemos un invitado muy especial, Esteban Granados. Esteban, un gusto y muchas gracias por estar acá con nosotros. Quiero contarles un poco de Esteban Granados. Esteban Granados es profesional en administración de empresas y magíster en gerencia de salud con más de 15 años de experiencia internacional en el ámbito de la salud digital, liderando proyectos en Colombia, Latinoamérica y Europa. Es experto en telemedicina, el tema que vamos a hablar hoy, con formación adicional en transformación digital e inteligencia artificial del Instituto Europeo de Posgrados, lo que le ha permitido impulsar estrategias innovadoras en la prestación de servicios de salud. Y hoy vamos a hablar de un tema que está en tendencia, que la pandemia hizo que este tema evolucionara muchísimo más. Y qué mejor que tú, Esteban, de hablarnos de toda la parte de telemedicina, que muchas veces nosotros pensamos que la telemedicina es conectarte con un médico a hablar, pero tienen muchas cosas detrás. Así que te cedo la palabra, pero antes quiero invitarlos, como en nuestros anteriores webinars, que nos vayan comentando las preguntas que vayan surgiendo. Por favor, las pueden ingresar en el ítem de preguntas y respuestas. Si no lo encuentran, lo pueden ingresar ahí en el chat y nosotros vamos a tener espacios durante toda la charla para poderles ir aclarando las preguntas. También las personas que en el momento estén interesadas en alguna asesoría de Esteban o en conocer de Medellín, felices de poderlos apoyar. Así que sin más preámbulo, Esteban, muchas gracias y bienvenido a nuestra última charla de la Cumbre de Salud. Hola Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Medilink por esta invitación. Me encanta estar en estos escenarios de aprendizaje, porque este es un escenario de aprendizaje. Un saludo para todos los participantes que se encuentran conectados hoy en esta plataforma y en este encuentro que hemos dispuesto para ustedes en esta oportunidad. La verdad es que por mi experiencia he tenido la fortuna de conocer casi todos los países, grandes amigos en Chile, grandes amigos en Perú, en México, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador. Un saludo para todos ellos y Colombia, obviamente. Creo que todo el territorio colombiano he tenido la fortuna de recorrer lo más profundo de Colombia y realmente llevar estas soluciones de telemedicina de una forma tangible, porque pues a veces la teoría de la telemedicina suena muy chévere cuando uno también es profesor y entonces habla uno de normatividad, habla uno de equipos médicos, habla uno de cómo conectarse a través de una videollamada, cómo hacer una historia clínica, pero realmente la esencia de la telemedicina y lo que vamos a aprender hoy es cómo realmente se llega a esos territorios apartados o cómo se llega a esas personas que tienen dificultades de acceso en salud. Y no solamente porque vivan en una población distante, no, también porque de pronto, digamos, hablando un poco del turismo médico, un paciente que es latino, pero que está buscando un tema de una atención en salud de un país a otro, o pasa mucho también en temas de pacientes de Estados Unidos, que lo he vivido en temas de turismo médico, mucho, se ve mucho en temas de cirugía estética, ¿sí? Estadounidenses que quieren venirse a un lugar de Latinoamérica a practicarse una cirugía. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos esa preparación, ese acompañamiento previo a una cirugía de un paciente que quiere viajar a un país a practicarse una cirugía? ¿Cómo se hace de una forma apropiada y correcta para obviamente garantizar seguridad de datos, integralidad, custodia de la información, datos clínicos, datos médicos? ¿Cómo tomo esa información clínica y realmente cómo le resuelvo yo a estas personas que hoy están buscando una solución que los acerque un poco más a esta medicina especializada y no que al contrario sea una barrera? Entonces creo que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y específicamente, pues si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, estaré obviamente dando respuesta. Si tengo la respuesta, espero tenerla. De lo contrario, entonces estaríamos de todas maneras, pues, dándoles un acompañamiento a lo que se pueda presentar. Esteban, gracias por el preámbulo y queremos para saber un poco sobre el tema y conocer la audiencia que nos está acompañando hoy, hacer una pregunta y es, cuéntanos un poco de ti. ¿Eres un profesional de la salud que quiere implementar telemedicina o eres una empresa o inversionista que quiere desarrollar un modelo de negocio en telemedicina? Los invitamos a que participen en este cuestionario para conocer un poco más sobre ustedes y ahí ya te voy dando después el resultado Claro para que que sí. tengas mayor conocimiento. Estoy muy pendiente porque de eso se trata esta dinámica, que los participantes que se encuentran conectados tengan esa confianza y tengan esa oportunidad de abrir su micrófono, de escribirnos en el chat y de hacer sus preguntas porque estamos para conversar, estamos para dialogar.
y obviamente estamos aquí para responder sus dudas. Así que voy a empezar a dar la charla. Aquí ya estamos viendo un poco de las respuestas que se van presentando en el cuestionario, pero vamos avanzando en la charla y a medida que vayamos avanzando vamos viendo entonces de qué manera podemos ir tan pronto también acercándonos a ustedes dependiendo del rol en el cual se encuentran el día de hoy. Entonces hablemos de telemedicina, ¿sí? Telemedicina, como su nombre lo dice, tele es distancia, medicina es salud, salud a distancia. Lo que trabajamos en Latinoamérica y en Europa es salud digital también muy conocida por ustedes, pero hoy vamos a hablar propiamente de telemedicina. En Colombia está regulada, más adelante hablaremos un poco de regulación, cómo se habilita un servicio de salud, para qué sirve, cuál es la regulación que existe en Colombia y en otros países de Latinoamérica o del mundo, cómo se regula o si no se regula, entonces cómo se hace. Es lo que vamos a aprender entonces en esta oportunidad. Como les decía en un comienzo, ¿a quién va dirigida la telemedicina? Va dirigida a estas personas, y esto es una foto tomada en campo, esto es en el Cauca, en Colombia, esto es el Tambo, Argelia, en el que las personas para poder movilizarse a buscar una atención en salud deben transitar este tipo de rutas. Por ejemplo, este señor se encuentra trasladando un electrodoméstico, esto es un refrigerador, en su espalda porque es la única forma que él tiene para trasladar su electrodoméstico en esta región apartada y distante de algún lugar del mundo. Aquí lo vemos un poco más, un panorámico de la trocha, la ruta, el camino que tiene que recorrer. Y si esto es lo que tiene que vivir una persona para trasladar un electrodoméstico, yo quiero que ustedes hoy hagan esta pequeña reflexión y evalúen si esta es la condición para trasladar un electrodoméstico, cuál sería la condición para trasladar a una persona enferma a lo largo de estas vías, que es donde realmente la telemedicina hace el gran impacto, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, las personas enfermas o que tienen alguna dificultad en salud, para trasladarse por una región de estas y buscar una atención en salud es muy complejo, pero si nosotros logramos acercar módulos de telemedicina cerca al lugar de estas personas, pues evitamos obviamente el traumatismo de desplazarse por estas regiones. Y sobre todo también, en muchas oportunidades, evitamos traslados innecesarios. A veces encontramos que la resolutividad en poblaciones distantes o apartadas, a partir de los profesionales de medicina, pues es sugerir un traslado médico, ¿sí? A un hospital de mayor nivel o una clínica o un centro de atención en salud de mayor nivel. Pero en algunas oportunidades no es necesario. ¿Por qué? Porque con telemedicina podemos acompañar con médicos especialistas en la decisión que toma este médico general, si es que existe un médico. En algunas oportunidades ni siquiera existe un médico, el profesional de enfermería o auxiliar o una atención prehospitalaria, orientarlo para indicarle si es pertinente o no el traslado o si esta persona la podemos dejar en observación y evitamos que en medio de su enfermedad tenga que trasladarse y esto lleva a costos de traslado, acompañamiento de familiares, el desacomodar toda una familia y poner en riesgo a una persona solo por un traslado que podría evitarse si se emite un concepto a través de la telemedicina. Entonces, evitamos que las personas tengan que trasladarse enfermas por este tipo de rutas, de vías, de caminata tan compleja que debe vivir una persona. Pero también quiero hablar de tecnología al día de hoy y quiero que ustedes sepan qué tecnología también es indispensable conocer y trabajar. Les doy un ejemplo con esta imagen. He encontrado en el fondo de la selva de Ecuador, de Colombia y de Brasil la tecnología más avanzada del mundo. Estas maletas, por ejemplo, son maletas europeas que están alrededor de los $40.000. Hay cabinas, que es las que encontramos en la mitad, están alrededor de los $10.000 y antenas de conectividad satelital en este momento, la verdad, nos encontramos por montones en todo el mundo. Está Starlink con Elon Musk haciendo un tema de despliegue de tecnología, hay otras empresas de conexión satelital, o sea, hay un tema tremendo de conexión satelital actualmente en el mundo y es lo que uno más encuentra en regiones, pero a veces se encuentran nuestras antenas y son antenas que no funcionan porque las están usando para cubrir, no sé, el techo de una casa, porque el plan, adquirieron el dispositivo pero nunca adquirieron el plan, porque tuvo un deterioro o un daño en el momento del traslado, o estas maletas, sobre todo las he encontrado en algunas regiones de la selva de Latinoamérica para sostener mesas o para sostener equipos de cómputo, pero no las usan porque los dispositivos médicos
requieren un mantenimiento, requieren unos insumos, requieren unos consumibles, requieren una administración de esta tecnología. Y por lo general, invertir tanto dinero o creer que se debe invertir tanto dinero para poder implementar modelos de telemedicina es un concepto errado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inversión para poder implementar modelos de telemedicina no es tan alta, no requiere ser tan alta, no requiere invertir $40.000 ni $10.000. Y les voy a contar una historia. Este último dispositivo que ustedes encuentran es un colposcopio digital para hacer colposcopia por ginecología a las mujeres que lo requieren. Y este colposcopio lo encontré también en el fondo de la selva, en un lugar muy apartado, que ya no funcionaba, pero que lo recibieron como donación y nunca hicieron telemedicina. Y la única telemedicina que hicieron fue telemedicina para pediatría. Entonces, imagínense comprar un colposcopio para hacer telemedicina en pediatría. O sea, un error fatal al momento de montar un presupuesto y implementar modelos de telemedicina. Les cuento que hay modelos de telemedicina que se pueden poner en funcionamiento desde los 500 a $1.000 máximo. Con eso, nosotros podemos sacar un presupuesto de equipos de tecnología que funcionan perfectamente para hacer telemedicina. Y estoy hablando solamente de hardware, porque el software es un componente adicional y existen unas plataformas tecnológicas en cuanto a temas de software muy avanzadas que hoy cumplen con todos los requisitos de ley y que se pueden usar para hacer telemedicina. Pero realmente, insisto, el mensaje hoy es que la inversión en tecnología no es muy alta y se puede realizar telemedicina con tecnología existente en el mercado sin necesidad de invertir millones y millones de dólares o de la moneda de su país para que luego estas máquinas o estos equipos terminen como termina esto, ¿sí? Esto es una foto real de una región en Colombia en la que los equipos de telemedicina fueron muy costosos, los donaron organizaciones extranjeras o los donan los gobiernos y por falta de desconocimiento en el uso, por falta de mantenimiento, por falta de entrenamiento para implementarlos o para usarlos, continúan almacenados en unas cajas que tienen equipos tecnológicos de unas grandes capacidades, pero que no se usan por desconocimiento o porque hicieron una inversión muy grande en tecnología y no saben cómo habilitar telemedicina. Y la habilitación o la prestación de este servicio creo que sería lo primero para poder comenzar modelos de telemedicina. Pensar cómo se hacen, pensar a quién voy a atender, qué tipo de población, qué tipo de especialidades, qué software voy a utilizar. Planear con anticipación unos costos que le permitan obviamente a la comunidad tener esa información. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades se presentan proyectos a organizaciones nacionales o internacionales para que donen cierta tecnología y esta tecnología se puede usar en telemedicina. Pero el modelo de negocio termina cuando reciben la tecnología, queda almacenada en las cajas y nunca tuvieron en su radar un modelo de negocio de cómo facturar esa atención de los pacientes, de cómo manejar una historia clínica y de cómo realmente implementar telemedicina sin únicamente preocuparse por la tecnología, porque es una gran preocupación de las personas. Bueno, ¿y cuánto cuesta la tecnología? Es que es muy costosa, ¿no? Eso es un mito. Podemos trabajar telemedicina con tecnología existente que no es muy costosa y le estoy hablando que va desde los 500, desde los $500.000 hasta los $1.000. Podemos arrancar con un modelo básico de telemedicina, ¿sí? No tiene que ser tan costoso. Entonces, estamos hablando que los modelos de telemedicina pueden usarse con tecnología existente y que no debe ser tan costosa. Y hablando de esto, entonces cuando ya visitamos regiones apartadas, hay que hacer presencia en los territorios, porque ¿cómo vamos a hacer telemedicina sin conocer las dificultades que presenta la población en estas regiones apartadas? Entonces hay que hacer presencia en los territorios, hay que tomar las antenas, que anteriormente trabajaba yo con este tipo de antenas gigantescas, robustas, pesadas, para poder tener conexión satelital o conexión a Internet y coger estas antenas, probarlas, trabajar en temas de dotación tecnológica, trabajar en temas de habilitación de los servicios, implementar modelos y hacer pruebas piloto, prestar unos primeros servicios para verificar cómo es que funciona la telemedicina y en algunas oportunidades, pues en la cima de las montañas, lograr trasladarlos, hacer estas pruebas de conectividad. Estas antenas anteriormente eran pesadísimas. Cuando no existía el caballo que lograba trasladar estas antenas, pues el lomo de nuestra espalda era una forma de trasladarlo muy fácil, también como lo pueden ver aquí en esta imagen, y lograr llegar a la cima de la montaña y conectar a estas antenas que requerían estar con un cielo abierto y que requerían cierta tecnología, obviamente, para poder coger una conectividad a Internet.
Pero pues ahora, ya cuando viajamos a los territorios apartados, encontramos este tipo de tecnología. Estos son antenas comprimidas que caben fácilmente en la mochila de viaje y tienen una conectividad un poco más alta. No estoy promocionando pues ningún tipo de marca porque ya ahorita, como les decía, hay una gran variedad de tecnología existente en temas de conectividad de Internet satelital, que es lo primero y es lo fundamental para poder implementar modelos exitosos de telemedicina. Entonces les voy a contar un par de historias para que ustedes vean cómo se hace la telemedicina realmente en el campo, cómo se puede resolver ciertos casos de situaciones de difícil manejo sin necesidad de implementar, digamos, grandes tecnologías y costosas. Vamos a hablar de experiencias en campo. ¿A qué me refiero con estas experiencias en campo? En alguna región de Colombia, y se llama el Congal, con unos compañeros con los cuales yo trabajaba también de una universidad muy reconocida en Colombia, quienes saludo el día de hoy si están conectados, em, atendimos una brigada en salud y por lo general cuando uno programa brigadas de salud en telemedicina, si agenda 200, 300 pacientes, no asisten 200 o 300 pacientes, asisten 600 pacientes, asisten 700 pacientes. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen esa única oportunidad que un médico especialista pueda hacer una valoración de su enfermedad e indicarles un tratamiento. Es la única oportunidad que tienen las poblaciones en regiones distantes. Entonces, cuando ellos se dan cuenta y cuando se enteran que hay una brigada o que hay una jornada y uno agenda 200 personas, van 400. Cuando uno agenda 500, van 1000, porque así es la tendencia de las zonas distantes y apartadas en el mundo. Me pasó en Europa tuve la oportunidad en Francia, al sur de Francia, en Montpellier, trabajar un proyecto de psicología y teníamos en nuestro radar 50 pacientes de psicología para hacer telepsicología, personas migrantes, hispanohablantes y que requerían hablar con un psicólogo o un psiquiatra que hablara su idioma español. Citamos 50 porque era lo que teníamos en el radar y cuando empezamos a atender los 50 aparecieron otros 50, población migrante que no estaba reportada pero que requería una atención por psicología en temas de salud mental y eso lo hicimos en Europa. Si esto sucede en Europa, imagínense lo que ocurre en las regiones de Latinoamérica. Entonces, convocamos una brigada en esta región apartada de Colombia y de 200 personas faltó una y más las que se sumaron, pero esa persona que faltó, nos pareció extraño que faltara una persona a esta atención y una persona cerca de esta población o de este caserío nos indica que esta persona no logró asistir a nuestra brigada de atención en salud por medicina interna y psicología y ginecología porque se encontraba en la cima de esta montaña que quedaba con un trayecto largo a más de 8 horas. Y en la cima de esta montaña teníamos una versión que esta señora que se encontraba allí arriba habría sufrido una fractura porque estaba en su actividad diaria de trabajar con sus vaquitas, con sus caballos. Tuvo una caída en el medio de su terreno, de su actividad agrícola y al parecer tenía una fractura de cadera, al parecer estaba sola, al parecer estaba sin alimentación y sin medicamentos. Pues, ¿qué hicimos nosotros, el equipo, insisto, de telemedicina que hizo esta brigada en esta zona? Pues dijimos, estamos a 8 horas, terminamos la brigada, aún está de día, pues vamos, tenemos antenas, tenemos internet, tenemos especialistas conectados en una ciudad, vamos, hay que creerle a la población y viajemos. Entonces comenzamos el trayecto en medio de la selva. Nos encontramos un puente que no era el más seguro del mundo, era un puente encima de un río, y como pueden verlo, algo peligroso, algo inestable también el puente cuando estábamos parados allí, e hicimos inicialmente un monitoreo con drones. Le damos un dron, lo enviamos hacia la zona directa de donde ubicaba la casa donde estaba viviendo la paciente. Y evidentemente encontramos que sí había una vivienda, que sí probablemente podría vivir alguien allí y continuamos con el camino porque sí quisimos de alguna manera verificar que sí existiera una vivienda y que sí fuera real la historia que nos contaron de la señora que vivía allí en el fondo de la selva y que requería una atención médica. Pues seguimos el camino a lomo de caballo, abriendo paso en medio de la selva para llegar a la casa de esta paciente, de esta persona y tipo 11 p.m. Colombia, ya era ya caída la noche, llegamos a una vivienda que realmente existía, aún no habíamos logrado verificar si había alguien al interior y a esa hora de la noche dijimos, ¿se puede o no se puede hacer telemedicina en medio de la selva de Colombia para lograr mirar si trasladamos a esta persona o se le da manejo en campo o qué hacemos con ella? Pues realmente a esa hora descargamos antenas, implementamos todo y a la 1 a.m.
logramos habilitar las antenas y el software y el hardware para poder hacer telemedicina en medio de la selva de Colombia. Evidentemente, cuando ingresamos al hogar, encontramos a doña Isabel, una paciente de 78 años de edad con una aparente fractura, pues porque no lográbamos determinarlo, porque no teníamos los equipos para diagnosticarlo allí en medio de la selva. Y lo que hicimos, y es una categoría que se conoce mucho para hacer telemedicina, es teleapoyo. Y el teleapoyo es que esta médica que nos acompañó en este trayecto y en este camino, logró pedir el apoyo a través de un software a un médico especialista a distancia para que le indicara, según los signos vitales, según el examen físico que le hicimos a esta señora en el campo, que nos indicara si era necesario un traslado o si se debía hacer un manejo en el domicilio de la persona, en la casa de la persona, sin necesidad de trasladarla. Pues la verdad las condiciones de la persona sí eran bastante difíciles. Ella, al presentar una posible fractura de cadera, se trasladaba colgando por esta cuerda que le puso este vecino de camiseta amarilla, y esta era su cocina. Se trasladaba colgando por esta cuerda, se lograba sentar de la manera como podía en esta silla improvisada, comía algo que podría comer en su cocina para lograr alimentarse una vez al día, regresaba por esta cuerdita y se volvía y se acostaba en su cama. Esta es la vida de esta señora, que para nosotros no era vida, era sobrevivir en medio de la adversidad. Pues la verdad es que logramos, gracias a la telemedicina, emitir un concepto por teleapoyo, el apoyo que le brindó un médico especialista a este médico general que requería mayor información, requería el acompañamiento de un médico especialista para definir si era seguro el traslado, si era indispensable el traslado, si era oportuno el traslado de esta persona al medio de la selva, en medio del teleapoyo, el apoyo que se le da a este médico especial, a este médico general por parte de un médico especialista, pues se define y logramos definir el traslado de esta persona. Improvisamos una camilla en medio de la selva, la trasladamos y la llevamos al hospital cercano, que era a 10 horas. Logramos trasladarla y efectivamente, con los exámenes y las ayudas diagnósticas, sí tenía una fractura. Sí, evidentemente era una paciente con unas enfermedades crónicas totales, cocinaba con leña, por el humo, tenía EPOC, hipertensión, diabetes, todo lo que se puedan imaginar, y estaba sola en la selva. Si nosotros dejamos a esta persona sola allí y no vamos a brindarle el apoyo por la vocación, por el ánimo de servir, y también porque teníamos los medios tecnológicos de telemedicina, pues esta paciente no sé cuánto tiempo podría durar con vida. La trasladamos y luego de unos años regresamos y nos encontramos a doña Isabel feliz, agradeciéndonos porque salvamos su vida algún día con la telemedicina. Así que insisto, esta es la esencia de la telemedicina, lograr resolver estas dificultades de salud de poblaciones distantes, de poblaciones apartadas con estas necesidades, y lograr salvarle la vida a una persona que en medio de la selva y en esa noche logramos, a través de teleapoyo, con el acompañamiento de un especialista a distancia, salvar su vida. Doña Isabel hoy creo que aún sigue viva, y hace algunos años la visitamos en medio de pandemia y estaba feliz y agradecida porque logramos ser la única oportunidad que tenía ella para salir de la selva y lograr encontrar una solución en salud por una remisión que sí la indicó un médico especialista. Pero encontramos otros casos. Este es el caso de Laura, de 3 años de edad, por teleexperticia por pediatría, y encontramos una adecuación en algo improvisada de los consultorios, y vale la pena hablar de esto porque el médico general está al otro lado de la pantalla, no está mirando a la paciente, no la está valorando, y resulta que Laura es una paciente que su mamá la tuvo que trasladar en varias oportunidades, hacerle exámenes médicos y costosos, de difícil traslado también porque era una zona rural, porque pensaba que tenía un tumor cerebral, que tenía un problema desde su nacimiento en su cerebro, en su cabecita, y que por eso ella se chocaba contra las paredes, se chocaba contra los árboles, no podía identificar el color de sus juguetes, no podía estudiar, no podía comer bien, no llevaba una vida normal. Entonces, ¿qué hicimos? Conectamos a Laura con un médico especialista para que revisara sus exámenes a través de telepediatría, y esta modalidad de telemedicina se llama teleexperticia, porque como la conectamos con un experto a la paciente, y logramos conectarla con un experto, y este médico revisó todos sus exámenes, revisó todos sus antecedentes, todo lo que ha transcurrido en la vida de Laura, y encontramos que los traslados o las remisiones que se le hicieron a Laura en algún momento no eran necesarios. Laura tenía una dificultad, y es que cuando ella nació se suponía que tenía una dificultad visual, y un vecino en medio del campo
le regaló unos lentes de plástico que le amarraban con una cabullita aquí en su espalda para ver si lograba ver mejor. Y resulta que en medio de la valoración con un especialista a distancia y acompañada de un médico de apoyo, logramos identificar que no era un tumor, que no era un tema neurológico, que no era una enfermedad mayor. Identificamos que eran estos plásticos que tenía en su rostro los que le impedían ver, que no tenía ningún otro tipo de enfermedad y que la solución era esperar a que encontráramos unos lentes adecuados para su visión y de esta manera evitar trasladarla a hacerle exámenes y una cantidad de desplazamientos innecesarios. Entonces, con Laura encontramos, si con doña Isabel encontramos un traslado urgente, inminente para un centro de urgencias, pues con Laura encontramos que no era necesario trasladarla, que era simplemente un tema de lentes y logramos encontrar luego de 3 años el apoyo del gobierno en Colombia para donarle unos lentes nuevos a Laura formulados según su enfermedad visual que presentaba en su momento y le donamos estos lentes a Laura luego de pasar unos años y Laura luego de esto logró ver, feliz, logró ver sus juguetes, reconocer con qué estaba jugando, qué era lo que estaba tocando, logró estudiar, logró compartir, logró ser una niña con una vida normal. Así que la trasladaron 1000 veces, pero realmente el traslado era porque tenía unos lentes que no eran aptos para su enfermedad. Y esto lo solucionamos con telemedicina. Esto es una experiencia real de telemedicina. Logramos solucionarle a Laura un tema de telemedicina. Y una de mis últimas historias, como para no cargaros mucho de historia, encontramos a Salomé, 2 años de edad. También Salomé fue valorada a distancia por telemedicina con el mismo médico pediatra que ha sido un gran amigo, el doctor Mauricio Campos, lo saludo, un gran amigo de toda la vida que me ha acompañado alrededor del mundo a hacer telemedicina. Y el doctor Ocampo, bueno, ¿qué sucede? Presentaba síncope, se desmayaba con frecuencia, presentaba un ritmo cardíaco inusual, logramos valorar a Salomé y evidenciamos una cardiopatía, una sospecha de cardiopatía congénita. Para la madre fue muy difícil encontrar este diagnóstico en medio de la selva cuando no sabía ni siquiera de qué le estábamos hablando, cuando el médico especialista a distancia le decía, mira, madre, mamá, necesitamos trasladar a tu hija con urgencia porque de esto depende de salvar su vida. Miren la tecnología que usamos y les quiero mostrar. Esto es un computador básico que cumple con ciertas características de videollamada, audio e iluminación y sonido, que es muy económico, que no tienen que invertir grandes sumas de dinero en esto, pero que hoy está salvando vidas. Y encontramos una médica general entrenada para poder hablar con este médico especialista y lograr gestionar ese traslado de urgencia de Salomé para su cirugía, porque era inminente que Salomé requería una cirugía. De esta manera, logramos también encontrarnos años después con Salomé, luego de su cirugía, viva, sana y con una sonrisa de agradecimiento porque logramos detectar una cardiopatía congénita, algo que ellos desconocían que existía y logramos gestionar oportunamente una cirugía para ella y lograr salvar su vida. Estos son 3 ejemplos muy básicos de lo que hemos logrado a lo largo de las selvas en Latinoamérica de telemedicina, pero que realmente la tecnología existente, sin tener que invertir grandes sumas de dinero en tecnología, sin tener que invertir unas maletas de 50.000 euros o dólares que quedan almacenadas y archivadas en el fondo de la selva porque no las saben usar. Entonces no requiere unas grandes sumas de dinero para implementar telemedicina. Lo que se requiere es voluntad y conocimiento, obviamente, en las modalidades de telemedicina que se prestan ahora actualmente a nivel mundial. No sé, Viviana, si tengamos alguna duda hasta el momento en nuestros participantes. Esteban, la verdad, yo creo que todos estamos hoy conmovidos porque, y también nosotros, porque nuestro propósito en Medellín y en Health Hackathon es mejorar el acceso y calidad de la salud de las personas. Y lo que tú has mostrado es la realidad de cómo a través de la tecnología, la medicina y las ganas de servirle a la gente, que todos nuestros profesionales siempre tienen eso, podemos darle una mejor vida, una mejor calidad y claramente un mejor acceso y rápido, lo que tú decías, sin necesidad de hacer tantos viajes, sino poder conectar el especialista con la persona que quizás está tan apartada. Hace pensar mucho a los profesionales y hemos tenido, sí, efectivamente, unas preguntas que te las quería hacer y agradecerte y nos sentimos totalmente alineados con usted, contigo y esta es la forma en la que nosotros, como empresa de tecnología, Medellín, tú como asesor en telemedicina y los profesionales que
hoy nos están apoyando, podemos todos unirnos a que efectivamente en Latinoamérica, en Europa y en el mundo las personas puedan tener un mejor acceso y calidad de la salud sin importar en dónde estén. Y acá nos pregunta la doctora Catalina. Buenas noches, señora doctora Catalina Castañeda. Nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre el teleapoyo y teleexperiencia? Según lo que se expone, ambas tienen intervención a distancia por especialidades. Esa es la primera Eh, pregunta. Si quieres, contestas esta y luego Ok, te te... contesto esta. Es muy interesante. El teleapoyo lo que hace es, como su nombre lo dice, brindar un concepto a ese médico que se encuentra presencial con el paciente. Y quien asume la responsabilidad de lo que suceda con el paciente es el médico que está presencial con el paciente, ¿sí? Eso es teleapoyo. El médico solicita una asesoría, solicita un consejo, solicita un concepto de un especialista. El especialista lo emite, pero quien toma la decisión sobre el paciente es el médico que está presencial con él. Pero teleexperticia es diferente. ¿Por qué? Porque en teleexperticia, como ustedes lo pudieron ver, si hay una videollamada, si hay un diálogo entre ese especialista y el paciente, si hay mayor participación de tecnología, donde ya la historia clínica es completa, donde no solamente se está pidiendo un consejo, sino que ese especialista ya tiene allí la potestad también de indicar un manejo, de indicar un tratamiento, de indicar un tema de formulación de medicamentos, de indicar un traslado y en ese caso se sigue la indicación sí o sí de lo que diga el especialista, porque ya el especialista está seguro que está diligenciando una historia clínica, que se tomaron los signos vitales, que realizó unos exámenes y que tiene toda la información para él poder dar una indicación. Entonces, en teleapoyo, quien sigue la indicación, quien decide seguir la indicación en el manejo del paciente es el médico y tiene la autonomía de decir, no, a doña Isabel la dejamos allá, yo no me arriesgo a trasladarla porque me da miedo. Y se respeta, porque solicito un consejo. Pero a Salomé cuando el especialista ya se aporte de experticia en una videollamada con historia clínica y todos los soportes clínicos, si el especialista dice hay un traslado y requiero trasladarla urgente y llévenla a la clínica, se debe seguir la indicación del especialista. Entonces, esa es la diferencia entre teleapoyo y teleexperticia. Perfecto. Gracias, Esteban. Oye, y bueno, tú sabes que nosotros hacemos parte del grupo Health Atom y está Medellín y Dentalin. Y por lo tanto, nos están acompañando también odontólogos que nos preguntan si esta práctica también se podría implementar en el rubro de la odontología. Claro, completamente, completamente. Es lo mismo. O sea, yo tengo un paciente, le tomo una panorámica, hago una valoración, tengo mi odontólogo o mi auxiliar en campo, quien está conectado con un endodoncista o con un maxilofacial a distancia. Y este odontólogo lo que hace es transmitirle estas preguntas, estos interrogantes a estos especialistas para poder tomar decisiones en conjunto y que asistan, obviamente, estas decisiones que se toman también en odontología. Completamente válido. Perfecto. Y tocaste un tema bastante importante y es la relevancia de que los profesionales de la salud tengan la información del paciente registrada en un sistema que efectivamente esté resguardado, que sea de fácil y seguro, seguro acceso también para el profesional, de tal manera que si en algún momento el paciente dice, oye, necesito todo mi historial clínico, todos mis documentos, pues a un clic lo puedan descargar. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque la doctora María Petro nos pregunta que si Medellín cuenta con la historia clínica y que si puede llegar a diferenciar fichas para documentar el teleapoyo y la teleexperiencia. Y ahí me permite, Esteban, contestar esta pregunta. Efectivamente, Medellín es un software, primero que cumple con los más altos estándares de seguridad a nivel de manejo de la información. Tenemos la certificación ISO 27001. Desde la plataforma de nosotros también pueden ejecutar estas prácticas de telemedicina o teleexperticia y adicional a eso, contamos con fichas clínicas donde ustedes pueden llegar a guardar toda la información de su paciente, pueden enviarle consentimientos informados con firma electrónica, pueden también cargar todas las imágenes que el paciente sobre los exámenes se haya ido realizando y de esta manera la información está totalmente resguardada y a un clic podrían descargar toda la historia clínica de este paciente, enviársela por correo electrónico para que la pueda llegar a tener también de fácil acceso. Entonces es súper importante que la información esté centralizada, resguardada, porque muchos profesionales a veces tienen pérdida de la información, lo cual genera trabas para el paciente y problemas en los que ellos se podrían llegar a meter. Nos preguntan también
Viviana, te quiero hacer Tengo ahí un otra aporte pregunta. interesante para que lo tengas en cuenta. Perdóname, Esteban, disculpa. Te quiero hacer un aporte allí en cuanto a la plataforma. Sí, es muy, muy importante contar con un software que nos permita garantizar la custodia de la información, esa integralidad, esos datos clínicos del usuario, del paciente, que permita realmente brindar una atención segura en cuanto a los datos y la información clínica, que es muy delicada. Hace poco tuve una experiencia, hace algunos años, con un colega que hacía telemedicina por WhatsApp, ¿sí? Sin ningún tipo de seguridad. Él respondía de su teléfono, recibía imágenes y era ginecólogo. Y entonces este conocido, no voy a mencionar de qué país ni de qué lugar exactamente, recibía imágenes de sus pacientes por WhatsApp y resolvía y eso a veces ni lo cobraba, simplemente lo hacía por seguimiento y todo lo demás, pero un día tuvo el robo de su teléfono móvil y se perdió su teléfono. Y allí se perdieron estas imágenes de sus pacientes, un ginecólogo. Y hoy en día conozco, aún tienen una dificultad legal enorme. ¿Por qué? Porque estas imágenes fueron usadas de una manera muy mal habida en páginas web y en recursos web que no eran los indicados y sus pacientes pues demandaron a su médico, quien fue el responsable de perder esta información. Por eso la custodia de la información clínica, desde imágenes hasta datos, es muy importante porque si trabajamos con cualquier software, estamos corriendo el riesgo que se pierda la información y estamos poniendo en riesgo la seguridad de nuestros pacientes. Así es, así es. Esteban, te quiero invitar a que dejes tu número de contacto o tu correo electrónico porque hay personas que están interesadas en ser parte del equipo de trabajo tuyo o de, entiendo, de tener como esa opción de también brindar ese servicio. Y también hay otro interés de poder hacer una asesoría, una consulta para una empresa. Así que te invito a que lo dejes acá dentro del chat para que las personas que estén interesadas puedan llegar a contactarte. Y Claro. los invitamos a participar en esta votación porque nos gustaría saber qué plataforma han usado para realizar telemedicina ustedes y entrar a mirar si han hecho telemedicina por WhatsApp, que ojalá que no, pues porque eso tiene muchas filtraciones. Google Meet, Zoom, si han usado Medley, no usan Medley o se usan otras plataformas. Muchas gracias, Viviana. Continuemos. Y ya en un instante mi slide final tiene mis datos para que los tomen y allí obviamente estamos abiertos para trabajar en equipo, formular convocatorias a nivel mundial, Erasmus, Europa, Latinoamérica, Colombia, y poder buscar esos recursos que requieren a veces para poder obviamente iniciar proyectos de telemedicina. Y directamente en Colombia, quiero contarles, si todo el mundo lo sabe, hay un déficit tremendo y gigantesco en médicos especialistas. Y la mayoría de estos médicos especialistas están ubicados en ciudades capitales y no viajan normalmente a la zona rural. Entonces es un problema enorme y esto es lo que tenemos que combatir en Colombia y no solamente en Colombia, porque este dato lo tomé de un estudio en Colombia. También he hecho una investigación con varias universidades de Latinoamérica en temas de costo-efectividad de la telemedicina comparado con la presencialidad. El tema de la investigación es fundamental también porque la investigación nos arroja a nosotros también herramientas importantes para tomar decisiones en salud y sobre todo en telemedicina. Entonces, chévere el tema investigativo también para que no lo dejen a un lado en cualquier país de Latinoamérica. Actualmente con la Universidad de Córdoba estamos trabajando un tema de llegar a la ruralidad por un tema de convenios docencia y servicio. Y esto es muy chévere porque los estudiantes pueden generar escenarios de práctica a partir de la telemedicina, acompañar estos proyectos, aprender cómo se hace la telemedicina y luego orientar su carrera a proyectos orientados en temas de salud digital. Entonces hay universidades en Colombia que lo están haciendo, también con la Universidad del Rosario está haciendo un proyecto muy interesante en la Sierra Nevada de Santa Marta para llegar allí con los COGI y se está trabajando también unos proyectos muy, muy chéveres que también ustedes podrían participar. Pero quiero hacer una claridad, quiero no tomar mucho tiempo aquí en cuanto a las definiciones de telemedicina. Por lo general, en este momento con la red RUTE de Chile, mis colegas de Chile también los saludo, estamos trabajando en el glosario iberoamericano de definiciones de telemedicina. ¿Y qué sucede? Sucede que muchas personas le llaman a la telemedicina o muchas plataformas le llaman la teleconsulta, la teletención, la consulta virtual, la videoconsulta médica, la consulta por chat o teléfono, pero no son claros en el servicio que están ofreciendo. Yo los invito para que este glosario de definiciones que saldrá próximamente desde Chile, se los compartiré y tenga la oportunidad realmente de referirse a la telemedicina y a las categorías como probablemente lo podamos sugerir nosotros para que pues no estemos hablando con una cantidad de definiciones que en últimas lo que hace es de pronto confundir el usuario
y en la pandemia, aunque se implementó mucho telemedicina y fue un fuerte, también se desdibujó mucho algunas prácticas de telemedicina que simplemente era una llamada de un minuto y colgaban y quedaba el paciente sin ninguna solución. Entonces, es lo que estamos intentando solucionar actualmente con estas definiciones de telemedicina. En Colombia existe una regulación de telesalud y en telemedicina, aquí están las categorías que se habilitan, está todo el tema normativo, es súper fácil habilitar telemedicina en Colombia y a nivel mundial mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en Perú, en Chile, en México, en Ecuador, pues no existe una norma como la que existe en Colombia, esto simplemente se los traigo de referencia y hay simplemente que cumplir, obviamente, con ciertos certificados de tecnología y de protocolos de atención, y es mucho más fácil implementarla, pero en Colombia toda esta regulación también es muy sencilla, hay que cumplir con unos requisitos importantes y lograr habilitarnos en telemedicina, bien sea como prestador remisor, que es donde se encuentran los pacientes, o prestador referencia, que es donde se encuentran los especialistas. ¿A qué me refiero con esto? Para que tengamos una imagen clara. Este especialista logra entrenar a este médico a distancia para que haga una valoración completa de este paciente sin necesidad de trasladar a este especialista desde una ciudad capital a un municipio distante, porque este especialista no se va a trasladar, por lo que les mencioné ahorita, el déficit de especialistas que existe en Colombia y también en el mundo, no se va a trasladar hacia esta región rural y lo que hace es entrenar a este médico general para que haga, para que sea sus manos, para que sea sus ojos, para que toque ese paciente, para que el paciente sienta que alguien lo está examinando y de esta manera en pediatría, en cirugía general, en medicina interna. Este es un proyecto de una clínica de Palmira, la clínica Santa Bárbara, con una red de hospitales hermanos, maravilloso ese proyecto. Si lo pueden buscar en internet, búsquenlo y referenciense de él. Proyecto muy bonito que está ya llegando a la zona del Pacífico y acompañando a toda esta población por telemedicina, y se entrenan estos médicos a distancia, bien entrenados, acompañados en tiempo real de un especialista, que este médico, insisto, cumple la función de ser las manos, los ojos y todos los sentidos de este médico especialista para valorar este paciente y tomar decisiones sobre este paciente en campo sin necesidad de asumir los costos gigantescos de llevar médicos especialistas a estas regiones apartadas. Lo que hacemos es utilizar profesional de enfermería, profesional de medicina, para poder valorar el paciente de una manera física y de esta manera, obviamente, cumplir con estas atenciones por telemedicina. Miren la distancia de esta red de hospitales del Pacífico hasta una clínica, ¿sí? Esto es una distancia tremenda que si trasladamos un paciente, bien sea porque lo requiere no requiere un traslado que sufre mucho el paciente. Y en Colombia, según lo que los costos, en Colombia en pesos, hasta 15 millones de pesos, que esto es por lo menos $5.000, $4.000, cuesta el traslado de una persona para ser valorada en una clínica. Y por lo general, esos son los costos que tiene que asumir, digamos, el sistema de salud en Colombia. En temas tecnológicos, quiero ya culminar mi presentación aquí en temas tecnológicos. Existen dificultades grandes también al momento de hacer telemedicina. ¿Por qué? Porque es una historia clínica muy grande, muy densa, muy difícil de diligenciar, con muchos campos, con muchos requisitos, y se va la mayor parte del tiempo intentando llenar la historia clínica, pero sin prestarle atención al paciente. Y cuando sucede esto por telemedicina interactiva, que es cuando el paciente está solo en su casa con su computador y el especialista está en su consultorio, pues el especialista pega su cámara a la cara y no se ve bien y no lo logran identificar. La paciente dice, no lo veo, no lo escucho, no logro identificar quién está allá al otro lado. Es un problema tremendo porque el médico está intentando diligenciar una historia clínica, pero al mismo tiempo está intentando hablarle al paciente. Para eso hay una inteligencia artificial, que le voy a pasar aquí rápidamente, que es un software que nos permite a nosotros eh, transcribir el diálogo que se da entre ese paciente y ese médico especialista, pero no un transcriptor que transcribe todo lo que se dice, no, es un transcriptor que solamente transcribe los datos clínicos. Por ejemplo, en este caso que les voy a dar ya a continuación, clic al video, yo doy un ejemplo: si mi hija se tiró a la piscina, después de eso le dolió el oído, después de eso se rascó toda la piel y se puso roja, y yo nunca dije nada de plurito, que es un plurito que es zona enrojecida de la piel. Yo nunca hablé de otitis, pero cuando la máquina transcribió el diálogo que tuve con ese médico, la máquina le sugiere a ese médico y le diligencia toda la historia clínica en datos clínicos tal cual lo podría estar diligenciando él. Lo diligencia con el diagnóstico, con códigos de enfermedad, con posible referencia de traslado, con posible manejo farmacológico, y nos evitamos que el médico esté diligenciando la historia clínica pegado a la pantalla
y simplemente habla con su paciente y al final revisa que la máquina obviamente sí haya hecho una transcripción en datos clínicos real, confiable y que el médico simplemente la valide con un clic y nos evitamos tener que estar diligenciando una historia clínica y espéreme que yo escribo, espéreme yo hago y se hacen extensas las consultas, pues porque simplemente no cuentan con esta herramienta. Esta es una herramienta, insisto, voy a pasar rápidamente el video en la cual yo hablo aquí a través de telemedicina con un médico, le comento que mi hija cayó a la piscina, presentó fiebre, se le fue agua al oído, yo no sé qué fue lo que pasó, también empezó a rascarse la piel y la máquina al final de interpretar todo este diálogo y la médica estarme mirando a los ojos sin estar diligenciando una historia clínica, sin estar perdiendo esa mirada de frente, crea la nota clínica y crea la nota clínica donde inclusive describe que yo soy el padre, que el motivo de la consulta cuál fue, los antecedentes, incluso puede medir el IMC y una gran cantidad de datos que arroja que se arroja a través de la información y el médico al final lo que hace es verificar que haya diligenciado la historia clínica como debe ser, validar que la información quede clara y se evita tener que estar escribiendo con el teclado porque el teclado ya no debería existir. El teclado ya hoy no debería existir y para eso existen ya máquinas de inteligencia artificial, que estos son software abiertos también, que te permiten, miren lo bonito de esto. Yo simplemente dije que le dolía el oído y presenta dolor y la médica nunca me habló de otitis. Y aquí la máquina lo que me hace es que la impresión diagnóstica es el código incluso lo monta una otitis externa aguda, no infecciosa y la impresión diagnóstica también la asume la máquina y es una otitis externa por exposición a agentes húmedos. Y eso lo hizo la máquina sin decirlo en el diálogo. Entonces esto es algo muy interesante porque nos evitamos y debemos eliminar el teclado de una vez y nos evitamos tener que transcribir toda la información. Este software, me lo pregunta Polo en el chat, se llama HiSmart, lo pueden buscar también, lo pueden googlear y lo encuentran tranquilamente. Lo han utilizado colegas míos en consultorios también cuando simplemente se sientan a hablar con el paciente y está el software escuchándolo y llena de historia clínica presencial también. Entonces hay software que le soluciona la vida y que le cambia la vida completamente a los profesionales de la salud. E insisto, es un software que no transcribe todo el diálogo, únicamente toma lo que le sirve para diligenciar la historia clínica. Encontramos en este software un estudio que hicimos, una satisfacción del 90% de los usuarios que lo han estado expuestos a ellos. Baja obviamente el burnout en los médicos que se exponen por estar expuestos a toda esta cantidad de trámites administrativos de una historia clínica y la atención en tiempos de pacientes se disminuye. Hemos encontrado que se disminuye ese tiempo de atención de diligenciar tanto el campo, simplemente el diálogo dura 10-15 minutos y en otros 5 minutos reviso qué sucedió en la historia y termino una atención en 15, máximo 20 minutos, a veces en menos cuando es un control. Así que, hombre, el resultado que nos muestra también la inteligencia artificial hoy es que es una ayuda a los profesionales de la salud. No lo buscamos reemplazar, buscamos ayudarle a hacerle la vida más fácil. Viviana, no sé si tenemos alguna pregunta pendiente. Mira, más que pregunta, quería hacerles una acotación porque efectivamente lo que tú estás mostrando es bastante innovador y lo que decían acá algunos profesionales de la salud, que sí sirve para la parte presencial. Y quiero darles una noticia que nosotros en Medellín estamos a puertas de lanzar nuestro sistema de inteligencia artificial donde capta toda la información. Ustedes no tienen que teclar así como funciona, no sé si al 100% esta o mucho más, ahí no me atrevería a decir porque estamos en proceso de lanzamiento, pero en Medellín estamos a puertas de lanzar una inteligencia artificial que va a escuchar el audio de ustedes, va a ingresar la información y va a proponerles una evolución también para el paciente. Así que tan pronto nosotros lo tengamos, que esperamos que sea en el transcurso de este primer semestre, los estaremos lanzando en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, informándolo también a nuestros clientes para que efectivamente apoyemos también y agilicemos más la atención de la consulta y que sea una consulta más que estar tecleando, tengan ese contacto visual con el paciente. Y nos preguntan si quieres igual, bienvenido, puedes ingresar el nombre de la plataforma que nos están preguntando, la que tú dijiste. Creo que Y Byron acá la puso tenemos allí. una iSmart. consulta. Dime, ¿y vas a decir algo, Esteban? Perdóname. Byron la publicó en el chat, es Ah, tal sí. como te digo, Ahí está. iSmart es una plataforma, es un amigo mío emprendedor que sacó esto en Estados Unidos y lo regó a nivel mundial. Eh, Tranquilamente lo encuentran en Google. Se llama Andrés, es un emprendedor de inteligencia artificial. Cuando lo contacten, Andrés, mira, hablamos con Esteban y seguramente les dará una prueba gratuita y se enamorarán de este tipo de tecnologías.
Sí, 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 y la inteligencia artificial ahorita hay que usarla, tenemos que ser amigos de ellos. Déjame un minuto porque sí había visto una pregunta donde así como nos consultaban sobre la parte de odontología, también nos preguntaban sobre oftalmología. Por la foto anterior que vi, entiendo que sí, no sé si hay algunas otras herramientas que nos puedas mostrar a nivel tecnológico que se puedan utilizar en diferentes especialidades. Claro que sí, ya justo para terminar la presentación, les voy a contar algo que he trabajado con una técnica que se llama fotoplestimografía. Y la fotoplestimografía es cuando tenemos un paciente a distancia y nosotros necesitamos identificar los signos vitales de ese paciente. La fotoplestimografía es una aplicación que se activa a través de la cámara del computador o la cámara del celular y funciona o sirve esa técnica, es muy usada a nivel mundial y creo que ustedes ya la conocen para tomar signos vitales como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, también temas de salud mental. Es súper importante porque logra identificar los gestos, el comportamiento, el movimiento de la persona, la saturación de oxígeno en sangre, en fin, lo podemos hacer a través de la cámara del celular, del teléfono móvil o de la cámara del computador. Tomamos los signos vitales sin necesidad de tener una persona ya tomando signos vitales en tiempo real con el paciente y eso lo activamos a través de la cámara y tomamos signos vitales con la cámara. Esta técnica se llama fotoplestimografía y les voy a mostrar el ejemplo del software, cómo funciona. Yo lo hice aquí con una tablet. Yo me paro aquí un minutico enfrente de la cámara, el médico le dice al paciente, tú párate 5 minutos, quédate quieto, y al final le saca este diagnóstico de cómo estoy yo en cuanto a mis signos vitales, en cuanto a estrés, en cuanto a preocupación, y de esta manera entonces buscamos que se dé, digamos, esta oportunidad de trabajar con fotoplestimografía. Se hace obviamente una comparación en temas de equipos biomédicos reales y encontramos que la exactitud, la sensibilidad y especificidad son muy fáciles de identificar comparados con equipos reales o equipos que ya existen. Entonces, creo que es una forma también de trabajar muy chévere el tema de tecnología, la fotoplestimografía. Yo voy aprovechando por aquí que están desconectando algunas personas, les escribo mi número telefónico a través del chat para que lo tengan presente y de alguna manera pues podamos comunicarnos o me pueden encontrar en redes sociales como Esteban Granada o Esteban.Granada y también allí me pueden ubicar en LinkedIn y todos los demás y podemos hablar por estos medios. Para ir culminando y para cerrar, yo creo que esta charla al día de hoy les voy a dejar aquí el testimonio de una persona que al comienzo, esta señora, no quería ser atendida por telemedicina en una de nuestras brigadas y entonces decía, no, yo no quiero, no me gusta una pantalla, en fin, yo quiero mi médico presencial y este ya es el testimonio de una persona que finalmente nos dice, miren, me encantó, esto es lo que quería y de esta manera entonces les termino la charla con este testimonio de una persona. Gracias, doctores, por estar hoy día cumpliendo una labor tan humana y tan importante como es atender a mi población. Dios mío bendito, el estar hoy aquí en la vereda es una bendición. De verdad que es una bendición. Usted lo han podido ver, la respuesta que hemos tenido los pacientes. A mí me fue, estaba que me quedaba sentada hablando con la internista. Me fue muy bien, me sentí muy acompañada, tanto por el médico general como por la internista que me atendió. La verdad es que al estar ella del otro lado del computador y pues estar al pendiente, al frente de la pantalla, yo me sentí también atendida como si lo hubiera tenido en el escritorio, porque al lado tenía el apoyo del médico. Y bueno, o sea, súper bien. Este es el testimonio, para cerrar, de una paciente que se negaba a asistir a una atención por telemedicina y que luego de la atención dijo, me quedé feliz, quería quedarme sentada al lado de ese médico especialista allá en la pantalla. Esta nueva modalidad de telemedicina me encanta, es la que funciona, es la mejor, pero no es la nueva modalidad, es la forma de hacer telemedicina de una forma correcta, de una forma apropiada y que realmente el paciente también sea importante y sea el centro en este tipo de atenciones virtuales o aplicando temas de salud digital. Entonces yo los invito para que todos, independientemente de lo que hoy estemos pensando hacer y como lo pensemos hacer más adelante, busquemos transformar vidas a través del uso de este tipo de tecnologías, busquemos salvar vidas de estas personas que hoy nos están necesitando, busquemos también en modelos de negocio que sean sostenibles a largo plazo y sobre todo servir a la comunidad ha sido una de las
grandes pasiones que me han llevado por este trayecto de más de 15 años de telemedicina, trabajando en Colombia, Latinoamérica, Europa y el mundo. Y yo los invito para que le apuesten a la telemedicina, para que lo hagan. Es una realidad, se puede hacer bien, se puede salvar vidas, se puede solucionar, puede ser también un modelo de negocio interesantísimo para todos los campos. En salud se puede hacer bien la telemedicina, así que los invito para que juntos salvemos vidas a través del uso de la tecnología. Aquí están mis datos, mi correo electrónico, mi teléfono y podemos hablar si así lo requieren. Soy consultor de telemedicina a nivel mundial y soy apasionado por este tema, así que también quiero transmitirles un poco de esta pasión para que juntos trabajemos por este tema de tecnología y salud. Muchas gracias a ustedes por estar presentes y muchas gracias a Medilink y todo su equipo de trabajo por esta invitación que me hacen el día de hoy. No, Esteban, a ti de verdad muchísimas gracias. Creo que todos nos vamos con el corazón lleno de ilusión y de ganas de contribuir con esta linda causa a la que tú nos estás invitando. O sea, a mí como líder de Medellín se me abren muchas ideas que podemos hacer en conjunto, así que no solo contigo, con todos los profesionales de la salud y les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado durante estas 3 sesiones y estas 3 lindas charlas y cerraste con broche de oro porque nos moviste las fibras. Gracias de verdad. Los invito también a que si quieren conocer de Medilink, que es una plataforma, nosotros estamos muy enfocados en, a través también de la tecnología, como les decía, mejorar ese acceso y calidad de la salud de las personas, apoyarlos ustedes en todo el proceso de montar su propia consulta, su propia clínica, de entregarles una plataforma que cumple con los mejores estándares de seguridad, de calidad de la información también, donde pueden llevar desde el momento, desde el agendamiento, la ficha clínica, telemedicina, mirar los reportes también para mirar cómo le ha ido a la clínica. Los invitamos a que escaneen este código de QR por si quieren tener más información de nosotros. También nuevamente quiero hacer la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, Medilink Software, en nuestro canal de YouTube. En las redes sociales es súper importante porque las personas que llegaron hasta hoy y estuvieron en las 3 charlas van a participar en el sorteo del iPad que podría llegar a servir para poder hacer telemedicina, otra herramienta más que nos puede servir. Y muchas gracias de verdad por seguirnos, por estar acá, por darse este tiempo para ustedes, para su clínica. Y se vienen otras nuevas charlas, así que, bueno, que tengan una linda noche. Doctor Polo Ojeda, si estuviste con nosotros en las 3 charlas, nos seguiste en las redes sociales y eres ganador del sorteo, allí estaremos entregándolo. Les mandamos un abrazo gigante y de verdad a ti, Esteban, muchas gracias por ese mensaje tan lindo, porque con la tecnología podemos transformar vidas y salvar muchas vidas y salvar la calidad también de las personas, como tú nos los mostraste con estos grandes y hermosos testimonios. A Muchas ustedes, muchas gracias, un gracias. abrazo. Cuéntanos, Esteban. A ustedes muchas gracias por invitarme, de verdad, todo el equipo de Medilink, un abrazo enorme a ustedes por generar este tipo de espacios también, espacios de aprendizaje, así que gracias a ustedes por la invitación y gracias a los participantes porque estuvieron muy activos y estoy seguro que se llevaron una pequeña semillita de lo que podemos hacer juntos algún día. Gracias a ustedes. Gracias.